vamos a utilizar vamos a resolver la ecuación del calor en una dimensión de espacio más el tiempo, o sea, en realidad en dos dimensiones. Entonces, método de separación de variables. Ya vamos a ver inmediatamente por qué se le llama así. Y bueno, este método también le podríamos llamar el método de Fourier o de series de Fourier. Ya vamos a ver cómo se usan las series de Fourier de una manera un poquito sorprendente, digamos. No es tan directo. Entonces, bueno, el experimento físico en el cual vamos a escribir este modelo, ¿no es cierto? Como lo dijimos la clase pasada, es que uno tiene una barra que está ubicada en dimensión 1, o sea, una cosa bastante simple, ¿ya? Que está hecha, por ejemplo, en metal, que es un material muy buen conductor. Y entonces, esta barra nos interesa ver cómo evoluciona su temperatura, que la vamos a llamar U igual U de xt igual temperatura de la barra en x al instante t. Ahora, el instante t vamos a comenzar a hacer esta observación o esta medición de la temperatura de la barra en el instante t igual 0 o en el instante t igual t sub 0 si ustedes quieren, y a partir de ese instante hacia adelante en el tiempo vamos a ir midiendo o calculando con un modelo matemático la temperatura. Entonces lo que demostró Cauchy es que esta función U igual U de xt resuelve una ecuación que se llama la ecuación del calor y que es menos un coeficiente aquí positivo, que lo voy a anotar como k cuadrado, conocido y que depende única y exclusivamente del material de que está hecho la barra, que si uno supone que la barra es homogénea, o sea que en todo punto hay el mismo material, entonces pk es una constante simplemente por el laplaciano de U. Y el laplaciano de U, cuando hay una sola variable de espacio, es simplemente la segunda derivada de U con respecto a x. Bueno, y lo que hay del lado derecho en la ecuación del calor, entonces esta ecuación la vamos a llamar A, porque hay que agregar a esta ecuación, hay que agregar otra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hace que la barra cambie de temperatura? Una posibilidad para hacerla cambiar de temperatura es que esta barra esté recibiendo calor externo por una fuente, que puede ser, por ejemplo, una estufa, podría estar calentando la barra, o podría ser simplemente el sol, por decir algo, o podría ser algún otro medio. Uno la puede colocar al fuego, por ejemplo, aquí hace una hoguera, ¿no es cierto?, y pone la barra a calentar al fuego. Entonces, en la ecuación original de Fourier existe lo que le llama él un término fuente, que es algo externo pero conocido que le está entregando calor por unidad de tiempo y por unidades de largo, en este caso a la barra. Y eso aparece normalmente en el modelo aquí al lado derecho, como una función f. Ahora, nosotros vamos a estudiar la evolución primero pensando que ese término es nulo, o sea que esta barra está más bien y no está recibiendo calor por ninguna parte, ¿de acuerdo? Ni está entregando calor, sino que la tenemos aislada de fuentes de calor, ¿ya? Entonces esta ecuación se tiene que satisfacer en el intervalo 0L en x, entonces para x entre 0 y L, y para todo t mayor que un cierto valor t sub 0, que por simplicidad vamos a poner igual a 0 para no agregar más parámetros, ¿ya?
Ahora, el estudio nuestro que vamos a hacer es cómo evoluciona la temperatura de la barra conociendo la temperatura en el instante t igual 0. Entonces, en el instante t igual 0, digamos, sabemos que la temperatura viene dada por una determinada función que voy a denotar de esta manera. Entonces, esta es una función f de x que va a representar la temperatura inicial de la barra. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos interesa es saber... ¿Profe? Sí, dígame. ¿Podría usar algunos plumos que se noten más? Porque el rojo y el azul se ven apenas. Ya, entonces voy a sacar el azul. Sí, es que el azul voy a cambiar por uno nuevo. Ahora se va a ver mejor. Y el rojo, bueno, voy a poner aquí. Entonces, ese es f de x, es la temperatura inicial de la barra. Ustedes alcanzan a ver esa función que está ahí, que no tiene por qué ser continua aquí. Si uno reprodujera esto por periodicidad, se fijan que este valor aquí no tiene por qué ser el mismo acá. O sea, podría haber una eventual discontinuidad. Incluso podría haber una dentro del intervalo 0L. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo evoluciona esto en el tiempo? Entonces, ¿cómo evoluciona U, la temperatura cuando t crece, digamos, U de punto coma t? ¿Ya? Cuando t vale 0 es f. Entonces, bueno, como habíamos dicho antes, cuando uno busca resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, normalmente encuentra muchas soluciones. No es difícil convencerse de que se pueden encontrar muchas soluciones. Por ejemplo, aquí la función u igual constante es solución de esto. ¿Están de acuerdo? Otra solución es u igual x y independiente de t, digamos. U igual x. La derivada con respecto de t es 0 y todo este término, segunda derivada de la función x, también es 0. Entonces, no es difícil convencerse de que normalmente la CDP, bueno, la CDP tienen, ¿no es cierto?, infinidad de soluciones. La ecuación misma, en la región omega donde se estudia el fenómeno físico. Entonces, bueno, a estas ecuaciones hay que normalmente agregarle lo que se llaman las condiciones iniciales y las condiciones de borde. La condición inicial, entonces, en este caso, ya lo dijimos, es simplemente decir que u de x para t igual 0 tiene que ser igual a esta función f de x para x en el intervalo 0L, ¿no es cierto? Y que significa que la temperatura original de la barra es igual, o en el punto inicial del estudio, es dada y conocida en todo. Bien, entonces ahora todavía hay muchas, siempre uno puede encontrar muchas funciones que resuelven eso, y uno agrega lo que se denomina las condiciones de borde. Y esas condiciones de borde, por ejemplo, para la ecuación del calor, hay varios tipos. Una, que es muy conocida y que es bien clásica, es decir que la temperatura es conocida en los extremos de la barra. En 0 y en L, uno ha puesto algo que obligue a que la temperatura esté fija ahí, ¿no es cierto? Se la arregló para que, por ejemplo, valga 0 o valga una cierta constante o valga algo en 0 y otra cosa en L. Eso es lo que se denomina una condición de tipo Dirichlet para la ecuación del calor. Ahora, nosotros vamos a estudiarla con una condición muy física también, y que lo que dice es que el punto 0 y el punto L son lo que podríamos llamar puntos de aislación de la barra, en donde no hay energía o calor, ¿no es cierto?, que atraviese este borde, ninguno de los dos bordes. O sea que no sale calor por aquí ni entra calor, o sea, no hay fuente de calor acá, ni resumidero de calor. Calor es la energía que hace que la temperatura de la barra suba o baja. Entonces, tanto el flujo de calor en 0 como el flujo de calor en L es nulo. Y eso se traduce matemáticamente por decir que la derivada de U en X
en el punto x igual 0 y para todo t, en todo momento, tenemos aislado ahí. Entonces es igual a du de x en L, t, y ambos valen 0. ¿De acuerdo? Y esto para todo t mayor que 0. ¿De acuerdo? O sea, bueno, ¿cómo traducir de la física que dice que el flujo de calor es la derivada de u con respecto de x en el punto? Bueno, eso no lo hemos visto. O sea, eso es más difícil, Tendríamos que haber visto la ley de Fourier, que no la vimos por una cuestión de tiempo. ¿Ya? Pero, digamos, esta condición de borde, eso es lo que está leyendo o lo que está describiendo, que el flujo de calor, tanto en 0 como en L, son ambos nulos, cualquiera sea T, o sea, la barra está aislada. Y lo que nos interesa a nosotros es, bueno, dada una temperatura inicial fija, en donde aquí la temperatura es más alta que en los bordes, por ejemplo, aquí es más baja que en los bordes. ¿Qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? ¿De acuerdo? Y no solo infinito, para cualquier valor de t, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente la intuición que nos dice que si t son los primeros segundos después de que partimos de t igual 0 con esta temperatura inicial, esta temperatura va a variar un poco con respecto de esta, pero no va a variar demasiado. ¿Están de acuerdo? La intuición que les dice a ustedes respecto a qué es lo que pasa cuando t se hace muy grande. Cuando t tiende a infinito, ¿qué creen ustedes que ocurrirá? ¿No es cierto? Con la conducción de calor al interior de la barra. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Exactamente. O sea, efectivamente, el calor no tiene por qué, no hay ninguna razón intuitiva que a uno le diga, mire, el calor se va a acumular en torno a algunos puntos dentro de la barra, si es que la barra tiene, ¿cómo se llama? Está hecha del mismo material en todas partes. ¿De acuerdo? Esta constante K mide la facilidad con que el material conduce el calor. Mientras más grande es K, se trata de materiales mejores conductores, y mientras más pequeño es K, o K cuadrado, si ustedes quieren, ahí se pone algo al cuadrado porque, para decir que es algo positivo, nada más. Mientras más pequeño es K, es porque el material le va costando cada vez más conducir el calor, pero no es que no lo conduzca. Si K vale 0, ¿no es cierto?, es que el material es incapaz de conducir calor, ¿ya? O sea, es un material aislante, digamos, por lo menos en bandas, en ciertas bandas de temperatura, el K puede ser 0, ¿ya? Entonces, como bien dicen ustedes, esto, cuando t tiende a infinito, la intuición nos dice que u de punto, coma, t estaría tendiendo, t tiende a infinito, a una constante. ¿De acuerdo? Y esa constante, ¿cuánto creen ustedes que vale, además? ¿Cuánto será? ¿El promedio de la temperatura? Claro, es 1 partido por L, integral entre 0 y L de F. Claro, el promedio de la temperatura inicial. O sea, como que todo el calor, toda la energía que tenía esta barra, ¿no es cierto?, en T igual 0, se equidistribuyó, ¿no es cierto?, a lo largo de la barra, de modo que la temperatura terminó siendo constante. Bueno, por supuesto estamos con una condición de borde que dice que no hay salida ni entrada de calor. O sea que siempre, para todo T mayor que 0, la cantidad de calor que hay dentro de la barra es la misma. ¿Está claro? Y esa cantidad de calor hace que la temperatura sea constante, porque está equidistribuido o igualmente distribuido dentro de la barra. ¿Estamos de acuerdo?
Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a resolver por el método de separación de variables esta ecuación independiente de su interpretación física. Entonces, sí, dígame. Yo tengo una duda. Ya. En el gráfico, en el eje como de la flita, dejó tiempo, imagino, ¿cierto? Está muy mal eso, claro. Este no es T. T, ¿no? Eso es espacio, X. ¿Ya? Y en este eje está U, o sea, temperatura. ¿Ya? ¿Está más claro ahora o no? Después de haber corregido ese error. Bueno, entonces la idea de Cauchy, de Fourier. Entonces, esto es lo que vamos a llamar el modelo, modelo, que tiene en el fondo tres ecuaciones, que es la ecuación en derivadas parciales, la condición inicial, que también es una ecuación, y las condiciones de borde, que también son ecuaciones en la variable de espacio. ¿Ya? Entonces, la idea de Fourier original, para resolver el modelo, o sea, para resolver o encontrar una solución del modelo, fue bien simple. Fue la siguiente. Fue buscar U igual U de xt en variables, lo que se denomina en variables separadas. Variables separadas. ¿Qué significa que sean variables separadas? Significa que en vez de buscar U directamente como cualquier cosa, dijo, mire, busque U, busquemos solo entre las U que se pueden escribir como el producto de una función que depende exclusivamente de la variable x y otra que depende exclusivamente de la variable t. Esta es la función phi y esta es la función psi. ¿De acuerdo? En griego, está la variable phi y esta es la variable psi. En griego. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. ¿esas dos funciones se están multiplicando? Multiplicando, claro. Son variables reales, funciones reales, así que la multiplicación de números reales. ¿Ya? ¿Y por qué la multiplica y no la suma o la divide? Claro, uno puede postular todo lo que quiera. Está muy de acuerdo. Lo que pasa es que pregunta, ¿cuál descomposición o cuál separación de variables es la que más conviene? ¿O cuál es la que da resultados interesantes? ¿De acuerdo? Bueno, yo le puedo asegurar que si usted la suma acá, no va a llegar a nada muy interesante. Ahora, si las divide podría llegar a algo interesante, pero no he hecho la prueba, porque el trabajo original de Fourier, yo creo que él tanteó varias cosas, evidentemente. Lo que le produjo mejores resultados fue las variables separadas multiplicándolas. ¿Ya? Entonces aquí la idea es que uno cambia la incógnita U por dos incógnitas, ¿no es cierto? Variables separadas de esa forma. ¿Sí? ¿Esta forma de separar las variables multiplicándolas es solamente para buscar esta función U o en general este es el método de separación de variables? Este es en general el método de separación de variables. Esto funciona para la ecuación de ondas, para la ecuación de Laplace, para la ecuación del Poisson, para todas las funciones. Para todas las ecuaciones se busca generalmente como producto, ¿ya? Donde phi y psi son las nuevas incógnitas, las nuevas funciones incógnitas. Ahora, cuando uno postula que la solución tiene esa forma, se está restringiendo enormemente en el espacio de posibles soluciones que busca, ¿de acuerdo?
Y de hecho, este método solo proporciona cosas interesantes cuando hay condiciones de borde que se llama, que están sobre lados que son paralelos, porque aquí las condiciones iniciales, las condiciones de borde están sobre es como sobre el dominio omega en que uno trabaja es 0L cruz 0 más infinito, ¿se da cuenta? Y eso es como un rectángulo de lados paralelos a los ejes. Y eso es lo que hace funcionar este método. Si el dominio omega fuese sin lados paralelos a los ejes, la verdad es que el método no proporciona nada interesante. ¿Ya? Pero bueno, comencemos por este primer método, o sea, por este primer ejemplo, que es muy simple, pero que ya desde el punto de vista de las aplicaciones no es nada, digamos. O sea, ya estudiar la evolución del, ¿cómo se llama?, del calor, o sea, la temperatura de una barra, ya que las matemáticas logren hacerlo, es un gran paso, es un gran primer paso, digamos, ¿ya? Bueno, entonces, cuando uno ha hecho esta especie de cambio de variables de dos funciones, de una función u de dos variables a dos de una sola variable, para lo primero que hay que hacer entonces es ver cuáles son las ecuaciones que resuelven phi y psi. Entonces, reemplazamos u en a, y qué cosa nos queda. Entonces, la derivada de u respecto a t va a ser phi de x, ¿no es cierto?, por la derivada de psi con respecto de t, psi prima, menos k cuadrado, ¿no es cierto?, segunda derivada de phi con respecto de x y multiplicando psi de t igual a 0. ¿Están de acuerdo? O bien, entonces aquí llegamos a la siguiente identidad en phi y psi. Entonces vamos a dividir o multiplicar por 1 partido por phi y multiplicando por psi. Entonces, aquí se simplificaría el phi y quedaría psi prima partido por psi, todo esto en t, igual a k cuadrado phi segunda en x partido por phi de x. Bien, esa es la ecuación entonces. Y esto para todo x y para todo t. Bien, entonces ahora la pregunta que yo les hago es la siguiente. Lo que está al lado izquierdo de esta igualdad depende única y exclusivamente de la variable t. ¿Ok? Y lo que está al lado derecho depende única y exclusivamente de la variable x. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué podemos decir entonces de cada uno de los lados? ¿Alguna proposición? ¿Constante? Cada uno de los lados son constantes, exactamente. A ver, o sea, cada uno de estos vale una constante. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes. Fijemos un x, ¿ya? Cualquiera, entre 0 y t. Un x fijo, llámenlo x0 si quieren. Y ustedes al lado izquierdo hagan variar t mayor que 0. ¿Ya? Entonces esta cantidad en principio empieza a tomar todos los valores que corresponde a este cociente, ¿no es cierto? Pero todos esos valores tienen que ser igual a este, que es independiente de t. ¿Está claro? Conclusión, lo que hay en el lado izquierdo es constante en t. ¿Está claro? Bueno, y ahora, cuando deriven x0 acá, hagan variar x. Si ustedes hacen variar x, ¿de acuerdo? Esto tampoco puede salir de este valor constante, ¿de acuerdo?
Conclusión, esto tiene que ser una constante independiente de ¿cómo se llama? De x también y de t. Conclusión, bueno, los matemáticos a esta constante le llaman menos lambda, en vez de llamarle lambda, o bueno, es un número real que lo vamos a denotar menos lambda. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí, dígame. Pero al hacer el proceso de dividir por i y phi, no estamos como quitando soluciones posibles, como porque si una de las dos fuera cero o ambas fueran como... Claro, sí, yo estoy de acuerdo con usted que los puntos, esto solo es válido para los puntos donde phi y psi no se anulan, ¿ya? Ahora, esos puntos estamos pensando que son muchos, ¿de acuerdo? Porque, o sea que no son muchos, digamos, ¿ya? Si usted quiere, ¿ya? Bueno, entonces a este valor lo vamos a llamar menos lambda. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. O bien eso, es decir, la función phi, a esto vamos a llamar 1, la función phi debe resolver ¿qué ecuación? K cuadrado phi segunda de x más lambda phi de x igual 0 para x entre 0 y l. Y la función psi debe resolver una ecuación que vamos a llamar 2, ¿no es cierto? Y que es psi prima, ¿no es cierto?, más lambda psi de t igual 0. Y esto para todo t mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, si uno resuelve esta ecuación y resuelve esa, lo único que obtiene es una solución de esta. O sea, en el fondo una solución de esto cuando la multiplica phi por psi. Una solución de eso. Pero, por el momento, nadie me asegura que se cumpla B y C. Solo se cumpliría eventualmente A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos aseguramos que por lo menos se cumpla C? A ver. Bueno, para asegurarnos de que se cumpla C no es complicado. ¿Por qué razón? Porque du de x sería igual a psi por phi prima, ¿no es cierto?, de x, ¿ya? Y por lo tanto, pedir que en t igual 0, perdón, en t cualquiera, y x igual 0, esto sea nulo, es lo mismo que pedir que phi prima en 0 sea phi prima, y bueno, la condición en L, y que ambas sean 0. ¿De acuerdo? Entonces, la letra C la podemos resolver agregando esta condición de borde para la ecuación en phi. Lo que estamos todavía lejos de poder cumplir es B. ¿De acuerdo? La condición B es un poquito más difícil y ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que por B, ¿no es cierto?, que phi prima en 0 tiene que ser phi prima en L, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, recapitulemos antes que nos perdamos. Entonces, lo que tenemos es que para cada valor del parámetro de lambda, entonces, para cada lambda en R, si resolvemos 1 más 2, o sea, resolvemos esta ecuación
y esa se obtiene un U que resuelve, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? No todo el modelo, pero sí la ecuación A y las ecuaciones en C. A y C. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. Me perdí una parte. Ya. Y es que en la llave, en la segunda llave, Sí. justo abajo, ¿por qué había escrito esa línea? Dice la derivada de U respecto a X es igual a sí evaluado en T o evaluado en... Sí, en T. Esto lo hablamos en T. Si quieren. Sí. Lo que pasa es que en este momento me interesa solo la evaluación o la evaluación en X. Porque, ¿por qué estoy calculando la deuda de X? Porque quiero que la solución también satisfaga C. Entonces, para eso calculo deuda de X. Y evalúo en X igual 0 y en X igual L. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, cuando usted evalúa esto en X igual 0 y pide que sea igual a 0, se simplifica el sí y le queda que φ' en 0 tiene que ser 0. ¿Ya? Ah, es que aquí es por C, no por B. Disculpe, ¿eh? Por C. O sea, si queremos que se cumpla C, ¿no es cierto?, tenemos que pedir esto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar esto, lo que acabamos de hacer, y decir, mire, para cada valor de lambda, si resolvemos la ecuación 1 con lambda fijo, resolvemos la ecuación 2 con lambda fijo, se obtienen un phi y un psi, tal que cuando lo multiplico, genero un U, ¿no es cierto?, que resuelve esta ecuación y resuelve C. A y C. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo en eso o no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos lambda igual 0? Por ejemplo, lambda igual 0, ¿qué soluciones genera? O provee. Lambda igual 0 provee la solución o las soluciones. A ver, phi de x igual que cosa. Bueno, si lambda vale 0, sería y k cuadrado se simplifica, quedaría phi segundo igual 0. ¿Cuáles son las funciones phi para las cuales phi segundo igual 0? Bueno, está la constante 1, ¿no es cierto? Está la función phi de x igual x y todos sus múltiplos y combinaciones. ¿Están de acuerdo? Y múltiplos o amplificaciones, múltiplos y combinaciones. ¿No es cierto? Ahora, al resolver en psi, ¿cierto?, produce múltiplos y combinaciones. A ver, voy a borrar esto. No lo voy a borrar. Entonces, phi de x produce estas dos soluciones por el momento y sus múltiplos y combinaciones, y la función psi correspondiente es, bueno, lambda igual 0 sería psi de t igual constante, o sea, igual 1 y múltiplos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero por el momento estamos resolviendo solo A. O estamos resolviendo solo la ecuación diferencial. Porque si imponemos la condición que φ' en 0 valga igual que φ' en L y ambos valgan 0, ¿qué solución hay que eliminar rápidamente? Entonces,
Si imponemos además, o sea, si imponemos la condición de borde en 1, ya, y ahora voy a borrar acá. Entonces, la condición de borde en 1 debemos inmediatamente eliminar a quién. Phi de x igual que cosa. Bueno, phi de x igual 1 o constante satisface C. ¿Están de acuerdo? Porque la derivada con respecto de x vale 0, por lo tanto vale 0 y en n. Pero esta otra, la derivada ¿cuánto vale? Vale constante 1, o sea, no es igual a 0 ni en 0 ni en n. Eliminar phi de x igual x. Así, así para lambda igual 0, disponemos solo de qué soluciones, de u de x igual constante, no queda otro, constante en x, constante en t, porque sería el producto de la función 1 con la función 1 y sus múltiplos. ¿Está claro? No hemos podido generar nada más que eso. O sea, bien poco. O sea, y bueno, y además esta solución no cumple evidentemente ¿qué cosa? B. ¿Ah? Porque B es mucho más complicado. B es bien compleja. Pero bueno, la idea de Fourier fue decir, no importa. Con lambda igual 0 algo tenemos. Y no nos olvidemos de ello porque nunca se sabe, nos puede ser útil. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, por supuesto, esta solución no cumple B. Pero bueno, tenemos algo que cumple A y C. Ahora, tomemos lambda mayor que 0. Fijemos lambda mayor que 0. Y veamos si es que esto nos da algo más interesante. ¿De acuerdo? Genera alguna otra solución. Por lo menos de A y C. De B ya veremos qué pasa con él. Entonces, lambda mayor que 0 fijo. Y resolvamos 1. ¿Ya? Primero. Después resolvemos 2. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. O sea, hemos transformado, si ustedes quieren, el problema original, o la ecuación A, la hemos transformado en 2 ED2, 1 y 2, que son más fáciles de resolver, o por lo menos conocemos métodos para resolverla. Entonces, hay que comenzar por el polinomio característico. ¿Se acuerdan de eso o no? Polinomio característico, ¿quién es? Bueno, es k cuadrado, ¿no es cierto? R cuadrado más lambda igual 0. Y, es decir, ¿cuáles son las raíces de esto? Ya. Las raíces son más menos i raíz de lambda partido por k. ¿Ya? Son las dos raíces. Y entonces, y la solución general de la ecuación en 1 es phi de x igual que cosa, una constante coseno de raíz de lambda partido por kx más b seno de raíz de lambda partido por kx. A ver, ¿se acuerdan de eso? Me imagino, ¿no? Que si las raíces del polinomio característico son imaginarias puras,
Entonces la solución general es combinación de seno y coseno. ¿Se acuerdan? O sea, es la exponencial compleja, pero la exponencial compleja es por la fórmula de Euler, seno y coseno. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, eso está fantástico. Pero ahora tenemos esto, la pura ecuación. Entonces, agreguemos la condición, las condiciones de borde, ¿no es cierto? Entonces, para agregar las condiciones de borde, tenemos que calcular quién es phi' de x. Bueno, y para eso es muy fácil, cosa de derivar coseno, que sería menos seno de raíz de lambda partido por kx, y este otro sería por raíz de lambda partido por k, que es la derivada de lo dentro, y aquí es más b, voy a poner raíz de lambda partido por k aquí mismo, y ahí queda multiplicando a coseno de raíz de lambda partido por k x. ¿Ya? Y ahora pidamos que la derivada en 0 valga 0. Pero la derivada en 0, ¿cuánto vale? Vamos a poner x igual 0 acá. En el seno queda 0, ¿no es cierto? Y en el coseno que hay aquí no queda 0, porque esto queda coseno de 0, que es 1, y queda simplemente más b raíz de lambda partido por k. Ahora, este término, estamos en el caso que es distinto de 0, porque es estrictamente positivo, lambda. Y como k es una constante positiva, entonces esto implica inmediatamente que b vale 0. No hay otra alternativa. B vale 0. Bien, y ahora escribamos que la derivada en L también tiene que ser nula. Pero la derivada en L, ¿quién es? ¿No es cierto? Entonces, 0 tiene que ser la derivada de phi en L. Pero la derivada de phi en L es colocar x igual L en la fórmula general de la derivada. Entonces, bueno, el primer término no es 0, el primer término es menos a seno de raíz de lambda partido por k L. Y eso tiene que ser igual a 0, porque ya b lo es, de modo que este segundo término desaparece. ¿Está claro? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué implica esto? Entonces, esto implica que aquí tenemos producto de dos cosas. Entonces, lo primero que a uno se le viene a la mente es que A sea 0. Pero si A es 0, estaríamos bien mal, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque ya B era 0, y por lo tanto aquí sería todo 0. Si tomamos A igual 0, como B ya era 0, toda la función phi es nula, y si la función phi es nula, el u es nulo. Bueno, y para lambda mayor que 0 no habríamos encontrado nada interesante distinto de 0. ¿Está claro o no? ¿Qué es lo que nos salva aquí? Y esta es una cuestión milagrosa. Nos vamos a agarrar de una ramita, ¿no es cierto? Ahí estamos cayendo al vacío y de repente vemos esta ramita pequeña de la cual nos podemos agarrar y a lo mejor ver alguna luz al final de este túnel. Y esa segunda posibilidad, ¿cuál sería? Si queremos descartar esto, ¿no es cierto? Esto se descarta rápidamente, pues produce o lleva a phi igual 0, ¿no es cierto? Y no habríamos encontrado ninguna solución con los lambdas positivos. Pero aquí hay otra alternativa para que este producto se transforme en 0. ¿Y cuál es la posibilidad? De que seno, el lambda sea tal que seno de raíz de lambda partido por k por L sea 0. ¿De acuerdo? Y eso ocurre cuando ¿qué cosa pasa? Cuando raíz de lambda partido por k, L es ¿qué cosa? Un múltiplo de pi. Algún n
natural mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es, digamos, la alternativa que nos permite salvar un poco la solución, alternativa que nos permite una luz de esperanza, de encontrar, ¿no es cierto?, soluciones no nulas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, y esas soluciones aparecen inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque, bueno, B tenía que ser 0 y el phi era A coseno más B seno, ¿no es cierto? Entonces, precisamente, escogiendo lambda igual a un valor, llegamos a lambda n igual a, si la raíz de lambda n tiene que ser igual a n pi k partido por L, lambda n sería entonces, elevando al cuadrado, sería n pi k partido por L elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cogiendo lambda n, para cada lambda n, phi es la función phi sub n, phi sub n de x igual a una constante, que la podríamos llamar a sub n, coseno de raíz de lambda n, o sea, n pi k partido por L, dividido por k, o sea, n pi partido por L, Lx. ¿De acuerdo? Y la función psi sería psi n de t, ¿no es cierto?, que sería otra constante, digamos, b sub n, por e elevado a menos lambda n, o sea, n cuadrado, pi cuadrado, k cuadrado, partido por L cuadrado, t. Acá lambda n es fiel de esta función y ¿ya? Si quieren hacer un resumen de lo que encontramos. Entonces, en resumen, para todo n mayor o igual que 1, se tiene que phi sub n de x por psi sub n de t, o llamemos u sub n a esto, si ustedes quieren, u sub n igual a eso, es solución de A y C. ¿De acuerdo? De la ecuación B aún no tenemos nada. Entonces vamos así. De la ecuación B aún no tenemos nada. Nada concreto. ¿Ya? Bueno, lo otro importante es que para n, para lambda igual 0 teníamos otra solución, ¿se acuerdan? Que era la solución un igual constante, simplemente. O u0, sí, u0 igual constante. ¿No? Que es como un caso particular de esto, ¿de acuerdo? Porque si ustedes ponen n igual 0 acá, lambda n vale 0, ¿no es cierto?
la función phi sub n se reduciría a una constante porque este coseno vale 1, y esta función psi n se reduce también a una constante porque todo este término aquí valdría 1, ¿ya? T igual 0, perdón, n igual 0 hace que esto se anule y queda p sub n multiplicado por a sub n, que es de nuevo una otra constante, ¿ya? Bueno, nos está quedando el último caso, que lo podemos ver después del break siquiera, ¿ah? Caso lambda menor que 0 fijo. Es que encontramos, ¿habrá más soluciones? ¿Habrá nuevas soluciones? Bueno, dejemos esa pregunta para después del break, ¿les parece? Ustedes me dicen. Ya, están un poco... se anduvieron perdiendo. Háganme todas las preguntas del caso para que nos pongamos al día. ¿Ya? ¿Se perdieron alguna parte o no? Vamos bien. Ah, qué bueno. Eso es una gran noticia. Estupendo. O sea, este método de separación de variables, ¿qué es lo que ha entregado? Ha entregado una familia de soluciones, ¿no es cierto?, que son estas funciones phi n, o psi n, o el producto de ambos, mejor dicho, que resuelven A y C. Esa es la cuestión. De B todavía no sabemos nada, ¿ya? Bueno, les voy a poner un break C, E, I, que es un poquito novedoso, ¿ya? No es ese. Ah, sí, este señor que yo creo que ustedes lo deben conocer. Que es profesor de la facultad, Hugo Basaule, ¿lo ubican o no? La gente del CI me envió esto y creo que lo hizo porque sabe que ustedes lo conocen a él y entonces, bueno, él preparó este break que yo estoy seguro que les va a gustar mucho. Hola a todos, soy Hugo Basaule, profesor del área de deportes de la facultad, y hoy los voy a ayudar a hacer una nueva activación. ¿Ok? Vamos a empezar. Estamos ante el break, que era a ver si encontramos más soluciones, ¿no es cierto?, o nuevas soluciones respecto a las que ya teníamos. Entonces, bueno, comencemos como siempre resolviendo 1. Entonces, el polinomio característico de 1, como siempre, es, bueno, k cuadrado, r cuadrado más lambda igual 0, con la única diferencia ahora es que lambda es negativo. Entonces, este es el polinomio característico que tiene por solución. Ahora las soluciones cambian un poquito, porque son más o menos raíz de menos lambda, que es un número real, antes era un número imaginario. Entonces ahora, aquí queda un imaginario, ahora queda un real. Esto es un real. Y cuando las dos raíces son reales, las soluciones, bueno, como siempre, son en exponenciales. Lo que pasa es que cuando son exponenciales de los complejos, aparecen los senos y cosenos, que le dan una riqueza enorme a la solución. En cambio, las exponenciales la rigidizan enormemente. Y la solución general, ahora, ¿cuál es? De 1, la solución general de la ecuación en 1 es phi de x igual a por la exponencial de raíz de menos lambda partido por kx más b por la exponencial de menos raíz de menos lambda partido por kx. Menos kx. ¿Ya?
ahí daría la impresión que tenemos tantos grados de libertad como antes, A y B. Pero recuerden ustedes que ahora impongamos la condición de borde, que φ' en 0 es igual a φ' en L y ambas valen 0. Entonces para eso primero se calcula φ' de x. Y aquí con los senos y cosenos se produjo un verdadero milagro, pero ahora ese milagro no se va a producir desgraciadamente. Y aquí es A raíz de menos lambda partido por K elevado a raíz de menos lambda partido por K x menos B raíz de menos lambda partido por K elevado a menos raíz de menos lambda partido por Kx. ¿De acuerdo? Esa es la derivada. Y ahora vamos a pedir que la derivada en 0 valga 0. Ahora, si ponemos x igual 0, esto es a raíz del menos lambda partido por K. X igual 0 es 1 menos B raíz del menos lambda partido por K, y esto vale 1. Y ahora, si uno pone que la derivada en L también vale 0, bueno, se llega a otra ecuación, y yo les pido probar, y esto se los dejo de ejercicio porque es muy simple, esto implica ejercicio, que no hay milagro, como hubo en el caso de seno y coseno. ¿Qué significa que no haya milagro? De que la única solución de este sistema de ecuaciones igual a 0 al lado derecho, ¿cuál creen ustedes que es la única solución? No hay otra, no hay otra posibilidad. ¿Ya? La única posibilidad es que A sea nulo y B sea nulo, con lo cual la función phi es 0 y no hemos encontrado, o sea, la pregunta, ¿habrá nuevas soluciones? Y la respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, A igual B igual 0, y entonces phi idénticamente nula, y con lambda menor que 0 no hay soluciones distintas de 0, distintas de phi idénticamente, distintas de, ni siquiera la función constante lo hay, de phi idénticamente nula para todo x en 0, y por lo tanto el u correspondiente también es 0. ¿Está claro? Bueno, pero con lambda mayor que 0 ya encontramos una familia grande de soluciones, y hay que ser humilde en esta vida y conformarse con lo que uno logra tener. Con lo poco que tiene hay que hacer maravillas. Y eso fue lo que hizo Fourier. Con lo poco que consiguió con su método, llegó bien al final, y podemos hacer un pequeño resumen. Entonces, en resumen, disponemos de una familia de soluciones. Ahora, estas son soluciones de A y B, no del modelo, ¿no es cierto? ¿Qué es qué familia? Entonces, primero tenemos una función que llamamos phi sub 0, que era una primera constante a 0, constante, una función psi 0, de función de t, que también es constante, b0, y después, para todo n mayor o igual que 1, tenemos las funciones phi sub n de x igual una constante que la vamos a llamar a sub n, coseno de n pi x partido por k, y la función psi n de t, que era otra constante, llamémosla b sub n, por e elevado a menos n pi
K partido por L, todo elevado al cuadrado de I. Bueno, lo primero que vamos a observar es que ninguna de estas ecuaciones satisface B. Perdón, era A y C, perdón. A y C. Entonces, ninguna de estas satisface C. B, profe. Perdón, B. Ya, sigo diciendo tontería. Ahora no. Ya, B. ¿De acuerdo? Entonces, Fourier, cuando llegó a esto, no se descorazonó, sino que dijo, sigamos para adelante. Y en este punto, la idea disruptiva de Fourier, y digo disruptiva porque en esto hubo muy poca gente que estuvo de acuerdo, por lo menos al comienzo. O sea, aquí, cuando él propuso esto que está aquí, lo escribió en su libro y todo, los matemáticos rechazaron esto, igual como en muchas otras ocasiones los matemáticos han sido muy violentos y agresivos para decir no a nuevas ideas que la han terminado asimilando décadas después, digamos, y lo han hecho con mucho cariño al final, pero claro, destruyeron a personas, digamos, por no creer en ellos, ¿ya? Fue el caso un poco de Fourier, fue el caso de Cantor, de la teoría de conjuntos, ¿ya? El caso de Nougy, ¿no es cierto? Bueno, mucho el caso de Galois en Francia también, el caso, bueno, la pelea entre Newton y Leibniz llegó incluso a una ruptura diplomática entre los dos países, Inglaterra y Alemania, tuvieron varios años en que no intercambiaban embajadores porque, claro, ¿quién había introducido, ¿no es cierto?, el cálculo diferencial? ¿Newton o Leibniz? Bueno, en este punto la idea disruptiva fue la siguiente. Fue decir, mire, busquemos soluciones que sean combinaciones cualquiera. ¿Cuáles quieres? Eso es importante. O sea, pueden ser sumas parciales, efectivamente. Cuáles quieras de estas funciones, de estas U sub n, que podríamos decir que son phi sub n por psi n. ¿Ya? Porque si uno considera combinaciones finitas de estos productos, ¿no es cierto?, o combinaciones finitas de los U sub n, obviamente por linealidad, puesto que la ecuación, el modelo original es lineal, seguirán siendo soluciones de A y de C. ¿Están de acuerdo? Pero cuando uno toma combinaciones cualesquiera, ya es mucho más complicado decir que siguen siendo soluciones, sobre todo si las series que resultan pueden no ser ni siquiera convergentes. Entonces, esto es, busquemos U de la forma de aquí, lo vamos a decir claramente, de la forma siguiente. U igual U de xt igual a. Bueno, la primera función
la vamos a poner simplemente de esta forma, como A0 por B0 medios, porque, bueno, siempre lo hemos hecho así. Y de las que siguen, y esto, si ustedes quieren, lo podemos reescribir como una constante A sub 0 medios, ¿ya? Por definición, el A sub 0 minúscula va a ser A0 B0 medios. N mayor o igual que 1 de el producto phi n por psi sub n. Pero ese producto es el producto de dos constantes, A mayúscula n, B mayúscula n, que lo vamos a anotar simplemente A sub n, coseno de n pi x partido por L y por la exponencial o sea, e elevado a menos n pi k sobre L cuadrado t. ¿De acuerdo? Y, dijo Fourier, y escojamos los coeficientes a 0, porque cualquiera sea el coeficiente que pongamos, siempre va a ser solución de A y de C. Coeficiente A0, A sub 1, A sub n, etc. De modo que, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Cuál es la ecuación que todavía no logramos dar con ella? O decir algo sobre ella que se cumpla. La condición. ¿Ah? La condición inicial a la vez de ello. Claro. De modo que se cumpla la condición inicial B. Ahora, ustedes me dirán todos los peros que tuvo esto en su momento. Bueno, el primer gran pero, y que hoy en día, bueno, uno lo termina aceptando con cierta facilidad, es que si uno no sabe en qué sentido converge esta serie, si es que converge, menos le puede decir a eso que está ahí que satisfaga una ecuación, ¿de acuerdo? O sea que lo que está al lado izquierdo, que sería la serie, sea algo derivable, dos veces derivable, y que, bueno, la segunda derivada siga satisfaciendo la ecuación. Bueno, es cierto que esto, si uno lo deriva dos veces, de u a de t menos k cuadrado de 2u a de t2 de esto, ¿no es cierto?, es cero. Entonces, claro, uno esperaría que si, ¿no es cierto?, hace una serie infinita, todavía el operador del calor, que es d a de t menos k cuadrado d a de 2 a de x2, siga siendo cero, ¿de acuerdo? Bueno, este término a cero medio lo es, satisface eso. Y después hay que pedir que siga satisfaciendo la condición de borde. Bueno, todo eso se justifica bien usando los teoremas de convergencia que nosotros vimos en algún momento, pero que ahora no vamos a entrar en mucho detalle. Y en ningún momento lo vamos a hacer en realidad. Lo que sí es más interesante, y que es una cuestión muy adelantada a su época, es lo que escribimos aquí. Porque lo que escribimos ahí, fíjense ustedes, quiero que lo volvamos a leer con calma y nos demos cuenta de lo siguiente. Ninguna de estas funciones que está aquí cumple en principio B, o sea, la condición inicial. Pero la idea es que se pueden escoger coeficientes o formas de ponderar cada una de estas funciones, de modo que después la serie, ¿no es cierto?, sí cumple la condición B, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta la idea de Fourier?
Bueno, es un tema que conversamos en algún momento en los breaks y que es algo que uno se encuentra en la realidad también. Ninguna de nuestras neuronas olfativas sabe lo que está haciendo, ¿se acuerdan? O sea, ninguna de ellas huele las cosas. Todas ellas juntas sí. Ninguna de nuestras neuronas visuales sabe lo que está viendo. Hace un trabajo humilde, pequeño, ¿no es cierto?, de contribuir con algo. Y sumando todas esas contribuciones, hay algo impresionante que ocurre, y es que nos vemos, somos capaces de ver. Ninguna de las hormigas del hormiguero sabe lo que está haciendo, pero todas ellas juntas están construyendo túneles, alimentando a la reina, protegiendo a la reina, construyendo, yendo a buscar alimento, trayendo el alimento, bueno, etcétera, etcétera. Y en conjunto, todas ellas, la suma de cosas que son nimias, despreciables, generan algo que es de una enorme riqueza. ¿Está claro o no? Ustedes me dicen, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. ¿Les parece o no? ¿Se dan cuenta de cómo se genera, cómo emerge algo que no está presente en ninguno de sus individuos, pero que todos ellos juntos, si se ponen bien de acuerdo y se sintonizan y no generan mucho ruido, son capaces de producir un U que resuelve algo más que cada una de las partes, ¿ya? O sea, la suma de las partes es mucho más que cada una de ellas. O sea, que se genera algo mucho más interesante. Entonces, para ello, los A sub n deben cumplir ¿qué condición? Que, bueno, f de x tiene que ser u en x, 0. Pero si aquí ponemos x, 0, tendríamos a sub 0 medios más esta suma, ¿no es cierto? Uy, perdón, esa cuestión que me están llamando, pero no voy a contestar, así que vamos a tener que esperar un segundito. Entonces, aquí iría a sub n. Ahora, si ponemos t igual 0, todo ese término es 1. Entonces aquí quedaría a sub n coseno de n pi x partido por l. Y x entre 0 y l. Bien, entonces ahora ustedes, después de todo lo que vimos en serie de Fourier, me dirán quiénes son los a sub n. Esto es, los a sub n deben escogerse como quienes. N mayor o igual que 0. Deben escogerse como qué. Como los, ¿qué cosa? Miren esta igualdad. Los coeficientes de su serie de Fourier. Como los coeficientes, pero no cualquier serie de Fourier. Que los coeficientes de Fourier de su desarrollo en qué cosa? ¿En coseno? En coseno, muy bien. ¿Quién fue? Macarena, Pamela. Desarrollo. ¿Ah? Pamela. Muchas gracias. Sí. Desarrollo en cosenos. ¿Cómo se obtiene el desarrollo? El desarrollo en coseno es para funciones que están definidas entre 0 y tau, o entre 0 y l. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo uno obtiene su desarrollo en coseno? Simetriza f, o sea, la extiende por paridad a menos LL, y ahí es el desarrollo en serie de Fourier.
después que ha transformado la función par entre menos L y L, la ha transformado en una función periódica de periodo 2L, ahí le hace su desarrollo en serie de Fourier, y ese desarrollo en serie de Fourier tiene solo coseno porque la función es par. Y eso generaba unos coeficientes que eran iguales a ¿cuánto? Esto es, bueno, A sub 0 era, acordémonos bien, 2 partido por tau, integral de 0 a L, bueno, esto es L en este caso, de F, y A sub n era 2 partido por L, integral de 0 a L, de F de X coseno de n pi X partido por L de X. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿ya? No sé por qué borré eso, pero no debería haberlo borrado. Bueno, ese es el método. ¿Qué les pareció? Entré en una cosa que, bueno, todavía no es fácil demostrar de qué es la solución del problema del modelo completo, ahora de la ecuación A, de la ecuación C y de la condición inicial. ¿De acuerdo? Ahora, la solución queda expresada en una serie. Entonces, la solución queda expresada en términos de la serie. De la serie siguiente, suma n a sub 0 medios primero, más esto. Los a sub n, que dependen de f, coseno de n pi x partido por l, por e elevado a menos n pi k partido por l, todo esto al cuadrado t. Entonces, la serie u de xt igual, bueno, no sabemos si la serie converge o no y en qué sentido y cuál es la regularidad de la serie. Bueno, todas esas cosas son cosas que no vamos a ver en el curso y que queda un poco de tarea para los matemáticos más adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? O sea, formalmente, si t tiende a infinito, u de xt se acerca a quién. Bueno, todos estos términos, ¿qué pasa con ellos? Este término que es la exponencial se va a cero, ¿se fijan? ¿Ya? Para cada x fijo esto se va a cero, ¿no es cierto? Y por lo tanto toda esta serie desaparece, digamos, en el fondo, ¿no? Y esto se convierte en simplemente una constante, A0 medios. ¿Lo ven? Pero A0 medios, ¿quién es? A0 medios es 1 por el promedio de F. O sea, la temperatura está acercándose efectivamente a una constante que es el promedio de F en este modelo. Lo cual hace pensar que la ecuación del calor es un buen modelo para la ecuación para la conducción de calor. Y por eso que Fourier es citado hasta el día de hoy por esto. ¿Ya?
Pero no, bueno, no solo por la serie de Fourier, no solo por el método de Fourier, no solo por la ecuación del calor, sino que por todo el análisis de Fourier que vino después de él, ¿ya? Y por todas las aplicaciones que esta cuestión ha tenido, ¿no? Porque todos los reconocimientos de voz hoy en día se hacen haciendo análisis espectral, o sea, haciendo análisis de Fourier, haciendo descomposición de la onda en ondas planas o en ondas simples. Y bueno, esa es la forma que uno puede reconocer voces, si es que los coeficientes de Fourier se parecen, por lo menos al orden pequeño, porque estos son infinitos coeficientes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿no? Son infinitos coeficientes y los que más pesan son los con n chicos, digamos, ¿ya? Los con n muy grandes ya empiezan a hacer ruido en torno a los más chicos, digamos, ¿ah? O sea, empiezan a hacer oscilaciones muy pequeñas, porque cuando la serie converge, los A sub n necesariamente tienden a cero. Ahora, dependiendo de la regularidad de U, los A sub n tienden a cero como 1 partido por n, como 1 partido por n cuadrado, o más rápidamente, digamos. Aquí, una de las cosas que han descubierto los matemáticos en los investigadores más fundamentales es que mientras más suave U, más rápido tienden a cero los A sub n, que son los coeficientes de Fourier. Pero bueno, todo eso es un mundo que nos aleja de la ingeniería y que es justamente lo que no queremos. Lo que queremos es seguir viviendo en este mundo donde uno entiende cosas como esto, de que la temperatura llega a un estado de equilibrio permanente y que es el promedio de la temperatura inicial, ¿ya? Que es A sub 0 medio. O entender cosas como que la temperatura máxima siempre se alcanza sobre los bordes, ¿ya? Y la mínima también se alcanza al borde, que son, o que la ecuación del calor satisface un principio del máximo. Bueno, etcétera, etcétera, que son, que si, por ejemplo, F es positiva, la temperatura permanece positiva para todo T. Y bueno, numerosas otras propiedades que tiene la solución de la ecuación del calor y que uno las puede contrastar con experimentos reales en el laboratorio. Bien, consultas.